Bienvenidos al bloque 4 del módulo 23, Seminario de Análisis de Casos 2. El bloque 4 se titula Análisis Neuropsicológico en trastornos de la infancia. Estos son los temas que vamos a ver en este último bloque del módulo. El tema 4.1, bases teóricas del síndrome de Asperger. Tema 4.2, caso clínico de síndrome de Asperger. Tema 4.3, bases teóricas de daño cerebral adquirido infantil. Tema 4.4, caso clínico de daño cerebral adquirido infantil. Y tema 4.5, rehabilitación neuropsicológica de síndrome de Asperger y de daño cerebral adquirido infantil. Comenzamos pues con el tema 4.1, que se centra en las bases teóricas del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, también llamado trastorno de Asperger, es un tipo de un relativamente nuevo trastorno de desarrollo y ha sido utilizado de modo más generalizado durante los últimos 15 años. Es un término relativamente más actual. Aunque un pediatra vienés, Hans Asperger, fue el primero que en los años 40 describió con exactitud a un grupo de niños con estos rasgos clínicos. El síndrome de Asperger fue oficialmente reconocido por primera vez como en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición en el año 1994, en el DSM-4. Algunas características, el síndrome de Asperger es el término utilizado para describir la parte más moderada y con mayor grado de funcionamiento de lo que se conoce normalmente como el espectro de los trastornos organizados de desarrollo o espectro autista. Al igual que las demás condiciones que se registran en dicho espectro, se cree que el síndrome de Asperger representa un trastorno de desarrollo con base neurológica de causa desconocida en la mayoría de los casos, en el cual existen desviaciones o anormalidades en tres amplios espectros de desarrollo: la conexión y las habilidades sociales, el uso del lenguaje con fines comunicativos y ciertas características de comportamiento y de estilo relacionadas con rasgos repetitivos o con rasgos perseverantes. También una limitada pero intensa gama de intereses. La presencia de estos tres tipos de disfunciones, cuyo grado puede ir desde relativamente moderado a severo, es la que define clínicamente todos los trastornos generalizados del desarrollo. La conducta del niño que tiene un síndrome de Asperger es coherente con la percepción que él tiene de la realidad. Si se llega a comprender cómo detecta y cómo procesa la información de ese niño, lograremos comprender la lógica de sus actos, vistos como inusuales o extravagantes por los demás. Y por tanto, la principal complicación y enigma del síndrome de Asperger reside tanto en la estructura cognitiva que subyace como en el comportamiento que experimenta. Se conoce bastante al respecto sobre el síndrome de Asperger, pero todavía falta mucho para llegar a una comprensión completa o definitiva de este trastorno. Hay que decir que por ahora se han identificado aspectos muy interesantes del fenotipo cognitivo y conductual del síndrome de Asperger, pero no existe un acuerdo sobre el cuál debe ser, si es que existe, el fallo nuclear que ha causado una disrupción tan importante en la forma de ver el mundo y aplicado a la teoría de la mente, ¿no? Entonces hay que aludir siempre a la teoría de la mente en el caso del espectro autista. La teoría de la mente es un constructo teórico según el cual las personas tienen una percepción sobre el pensamiento y las sensaciones de sus semejantes. La teoría de la mente ha sido durante la última década la teoría más citada como trastorno cognitivo central en el autismo y en el síndrome de Asperger. La alteración de la teoría de la mente ha sido demostrada tanto en el autismo como en el síndrome de Asperger. En este último, la alteración de la teoría de la mente es menos grave que en el caso del autismo. Quizás por este motivo, el niño con síndrome de Asperger en general suele desear establecer una relación con los demás, aunque tiene que afrontar la dificultad de no estar dotado de una buena capacidad de habilidades sociales. El niño con síndrome de Asperger puede conocer lo que piensa la otra persona, pero tiene una gran dificultad para comprender, para utilizar la práctica de esos conocimientos, puesto que no acierta a aplicarles el grado de relevancia que realmente tienen. En el síndrome de Asperger también se experimenta la disfunción ejecutiva, que está vinculada con un daño del lóbulo frontal y que involucra a otras regiones conectadas con el lóbulo frontal, como los ganglios basales. Esa disfunción ejecutiva, como he dicho, está vinculada al lóbulo frontal, pero involucra otras regiones conectadas con ganglios basales y la función ejecutiva se explica. El síndrome de Asperger explica la rigidez mental que tienen estos niños, la dificultad también para afrontar situaciones nuevas, la limitación de intereses, el carácter obsesivo y los trastornos de atención que suelen estar presentes. Además,
con la intención de unificar los criterios, pues se ha propuesto que la alteración en la teoría de la mente pueda ser explicada por disfunción ejecutiva. Pasamos pues al tema 4.2, que es un caso clínico de síndrome de Asperger. Vamos a hablar de un sujeto que es un niño, en este caso de 7 años y 6 meses de edad, que acude a la terapia desde hace 4 años y medio para trabajar los aspectos pragmáticos de la comunicación humana. Su diagnóstico ha variado de manera considerable desde hace unos años. Primeramente le diagnosticaron un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, siendo informada la madre que era un diagnóstico abierto que evolucionaría debido a la capacidad del niño, ¿no?, con el tiempo. Actualmente se le ha diagnosticado de síndrome de Asperger por el equipo de valoración dentro de los trastornos del espectro autista, a la espera de una revisión del mismo. Durante las sesiones se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica con el fin de establecer unos objetivos de intervención. Para evaluar en esta evaluación neuropsicológica, para evaluar el lenguaje se utilizó el test de Illinois de actitudes psicolingüísticas, el IPA, y por otro lado, con el fin de evaluar las competencias mentalistas, se utilizó el material que permite, pues trabajar algunos aspectos del nivel pragmático de la comunicación humana, muy importante en estos casos de síndrome de Asperger. También se emplearon pruebas de falsas creencias de primer orden, como la de Ann y Sally. Finalmente se emplearon también para valoración psicológica el inventario del espectro autista, IDEA, para valorar la severidad de los rasgos autistas que presentaba este niño. También se le aplicó la escala australiana para el síndrome de Asperger, para identificar el comportamiento y para evaluar las habilidades que podían aportar información sobre la presencia de factores indicativos de síndrome de Asperger. Se le administró una prueba de comprensión auditiva que consiste en la narración de una historia y en la posterior realización de una serie de cuestiones que el evaluado debe responder señalando una lámina. Se le aplicó la prueba de complementaria de integración auditiva, en la cual tenía que leer un listado de palabras omitiendo algunos de los sonidos que vienen marcados por puntos suspensivos en el manual, y el usuario debe repetir la palabra completa y de manera correcta. También se le aplicó una prueba de expresión motora, que consistía en enseñar unas láminas que contenían unos dibujos determinados, y tras visualizarlos, pues el niño tenía que realizar un acto motor relacionado con el dibujo que se había mostrado anteriormente. Por ejemplo, si aparecía un peine, pues tiene que realizar la acción de peinarse. Se le aplicó una prueba de comprensión visual, en la cual se muestra una lámina con un dibujo, y a continuación pues se le enseñaba otra donde tiene que señalar cuáles de los dibujos que aparecen se parecía al mostrado con anterioridad. Y también se le aplicó una prueba de asociación auditiva. Se trataba de leerle al sujeto una serie de consignas a modo de analogía que debía completar con la palabra adecuada. Bueno, en cuanto al perfil neuropsicológico, pues los resultados ponen de manifiesto que el entrenamiento de forma explícito de las tareas mentalistas y también el entrenamiento de otras habilidades pragmáticas permiten mejorar significativamente desde un punto de vista clínico las tareas en las que previamente había fracasado el paciente. En este caso, pues concediéndole una serie de apoyos. Para afianzar su aprendizaje es necesario, además, continuar con el tratamiento llevado a cabo hasta ahora y generalizar a otros ambientes cotidianos del niño, a la casa, al parque, al colegio, etc. Y también que lo hagan otras personas cercanas a nuestros entornos familiares, profesores, amigos. Y el objetivo es ir reduciendo progresivamente los apoyos prestados hasta conseguir las metas que se marcó el equipo de psicólogos en este caso. Es relevante tener en cuenta que la dificultad de las diversas tareas, puesto que no todas tienen la misma dificultad, ya que requieren por diferentes niveles de ayuda para poder entrenar dichas actividades, ¿no?, y dichas tareas. Suele ser más difícil de entrenar las pruebas más cercanas a la vida social y educativa del niño. Y bueno, pues se le aplicó una evaluación muy completa porque hay muchos aspectos a nivel de habilidades sociales que se pueden entrenar, y era necesario pues esa evaluación en cuanto a la expresión motora, por ejemplo, como estábamos comentando, en cuanto al lenguaje, para ver la capacidad que tiene de desempeño el niño y ver cómo se puede diagnosticar cada una de esas afectaciones a nivel neuropsicológico y cómo pues se puede diseñar ese programa de rehabilitación y que sea lo más personalizado posible para el niño, ¿no? Pasamos al tema 4.3. Tema 4.3 trata sobre las bases teóricas del daño cerebral adquirido infantil. Tuvimos la oportunidad de ver en el tema anterior
en el bloque anterior, aspectos sobre daño cerebral adquirido y, bueno, hay algunos casos de daño cerebral adquirido infantil que son importantes de comentar, puesto que, bueno, el pronóstico, en cuanto al pronóstico vital de daño cerebral, es más favorable siempre en el niño que en el adulto. Y, bueno, no sucede así con el pronóstico neuropsicológico, que se puede decir que especialmente ese pronóstico neuropsicológico en el caso de daño cerebral adquirido difuso es más desfavorable cuanto menos sea la edad a la que se produce. Durante muchos años se ha interpretado de forma muy simplista la capacidad de la plasticidad cerebral del niño, de manera que se dio la idea de que los procesos de reorganización cerebral después de una lesión cerebral difusa compensaban los déficits en su mayor parte. El daño cerebral adquirido afecta a las funciones ya adquiridas, pero también a aquellas que se encuentran en desarrollo y las que deben desarrollarse en un futuro. Es por este motivo que los problemas pues, pueden hacerse evidentes mucho tiempo después, incluso años después, de haberse producido una lesión a nivel cerebral en el niño, y será más visible, más notorio cuando las demandas académicas y sociales sean mayores. Hay autores que defienden que las repercusiones del daño cerebral adquirido en la infancia deberían valorarse de manera detenida también en la infancia. La integración laboral a la adulta puede ser deficitaria en casos de daño cerebral adquirido grave en la infancia, incluso en niños pues, que han seguido un ritmo escolar aceptable. Las alteraciones del lenguaje oral pues, constituyen un grupo de trastornos con una alta prevalencia dentro de la población infantil y, bueno, se trata de un grupo heterogéneo que abarca desde simples problemas de articulación de un fonema en cuanto al lenguaje hasta alteraciones más complicadas, más complejas, de dificultades graves a la hora de comunicarse, como por ejemplo experimentan afasia y disartria infantiles. Y, bueno, hay otra serie de aspectos también debido a la gran variabilidad de cuadros que existen y las etiologías que abarcan los trastornos del lenguaje oral infantil. Bueno, pues no existen apenas revisiones sistemáticas que estudien de una manera global los perfiles neuropsicológicos de estos niños. La semiología lingüística de estos trastornos se conoce en profundidad. Estos aspectos del lenguaje son muy importantes en cuanto a lo que significan para la comunicación del niño. Sin embargo, la semiología neuropsicológica asociada pues no se ha revisado apenas. En algunos casos, estos déficits neuropsicológicos son tan importantes como los lingüísticos y a veces, en los niños mayores aparecen problemas de aprendizaje que son muy propios de los problemas del lenguaje en sí, ¿no? Por tanto, hay que atender con mucho detenimiento, a evaluar correctamente el lenguaje como parte de los procesos cognitivos importantes, dado que la esfera de la comunicación en los niños con el daño cerebral adquirido, pues es importante en cuanto que se estén desarrollando, en muchos casos, y dependiendo de la edad, pues pueden afectar, ¿no?, a ese desarrollo, al aprendizaje de los procesos lingüísticos y habrá que analizarlo desde un punto de vista lo más pragmático posible y lo más aplicado. ¿Cómo se hace eso? Pues utilizando baterías neuropsicológicas infantiles, que existen numerosas, o pues elaborando un protocolo específico para cada caso de daño cerebral adquirido en función de la etiología de ese daño cerebral adquirido, para poder determinar la repercusión y las dimensiones que tienen esos daños a nivel neuropsicológico que no están tan estudiados en el caso de la infancia. En contraposición, como veíamos que sí, los procesos de lenguaje están, pues sí están más estudiados, pero los procesos de daño cerebral adquirido en la infancia pues necesitan, pues un mayor estudio, ¿no? Y el otro objetivo, el otro condicionante o factor también pues, es la gran variabilidad de cuadros y ideologías que abarcan pues los trastornos del lenguaje oral infantil, como comentábamos anteriormente. Vamos a pasar al tema 4.4, que en el tema 4.4 vamos a ver un caso clínico de daño cerebral adquirido infantil. Un ejemplo prototípico de daño cerebral adquirido que, que afecta a los niños y que tiene repercusiones muy importantes a nivel familiar y a nivel de consecuencias psicosociales, como es el caso de la parálisis cerebral. Vamos a ver un caso de una niña, María, que tenía 7 años y sufrió un traumatismo craneal grave. Fue atropellada mientras iba en bicicleta
Está finalizando segundo de primaria y en el lugar del accidente presentó una puntuación de 5 o 6 en la escala de coma de Glasgow. Se observó mayor tamaño de la pupila derecha y movimientos de descorticación. Se procedió a la intubación en el lugar del accidente y fue trasladada de manera inmediata al hospital. Bueno, en cuanto a los antecedentes de historia clínica, Mariana, como hemos dicho, fue atropellada y, bueno, pues rápidamente se atendió, se llevó al hospital y la fase aguda, al llegar al hospital, ingresó en la UCI, donde se llevó a cabo la tarea de control de la presión intracraneal durante 3 días para evitar la hipertensión. Se realizó una tomografía craneal observando, se apreció un contenido hemático en las astas occipitales de los ventículos laterales y una posible contusión hemática en el troncoencéfalo. Pasados unos días se realiza una resonancia magnética cerebral encontrando múltiples lesiones compatibles con los focos de contusión, lesiones frontales bilaterales, predominio del lado izquierdo, también afectación del lóbulo frontal basal izquierdo, también daño en lóbulos temporales profundos, daño en el núcleo caudado y denticular del lado izquierdo, en el mesencéfalo anterior derecho, también experimenta daño en el hemisferio cerebeloso derecho y una afectación también del cuerpo calloso, que son lesiones típicas de daño axonal difuso. Se realizó una evaluación neuropsicológica y, bueno, tras 3 semanas en la UCI, pues despertó del coma y se observaron los siguientes síntomas clínicos. En primer lugar, problemas de conciencia, episodios de desorientación, agitación, inquietud y agresividad. La inteligencia general se evaluó con el test de vocabulario, con la matriz y el CABID, esa alteración. La memoria auditiva y visual experimentó una leve alteración. Y en cuanto al lenguaje, tenía, bueno, alterado tanto la comprensión del vocabulario como la denominación. Ambos estaban alterados. También la visoconstrucción era normal baja y la atención focalizada sostenida. La focalizada, la atención sostenida y la atención selectiva estaban alteradas las tres. En cuanto a la afectación de las funciones ejecutivas, pues se observó que tenía alterada la memoria de trabajo, la capacidad de resolución de problemas y la fluidez verbal. Pasado un año se realizó una exploración neuropsicológica más completa y María finalizaba tercero primaria, aunque no seguía el ritmo de la clase, y su familia pues observó una evolución muy lenta en María. La exploración demostró un rendimiento cognitivo global en la franja límite, con alteraciones notorias de las funciones ejecutivas, dificultad de la recuperación de la información almacenada y anomia. Y bueno, con estos resultados pues, se decidió centrar la intervención de este caso en un trabajo específico de las funciones ejecutivas, con esa afectación a nivel frontal. Se realizó una intervención en la organización del tiempo y del espacio, se realizó una intervención en la planificación de tareas, pues tenía que consultar la hora del colegio, distribuir las tareas para realizar en casa, sistematizar y organizar los deberes en casa. Las técnicas de estudio se llevó a cabo la preparación y organización de contenido ante las dificultades que se observaban en la exploración neuropsicológica, por ejemplo, en procesos como hemos comentado antes, como la anomia, los problemas de la evocación, de la información y la disfunción ejecutiva. Y bueno, pues se llevó a cabo una coordinación con la escuela para planificar todas las actuaciones que fueran necesarias para que pudiera seguir el curso con la mayor funcionalidad y normalidad posible para tratar de mejorar la atención, la memoria, el aprendizaje y sus capacidades ejecutivas, las funciones ejecutivas. Esta organización, esta combinación es importante siempre que se realice con los profesionales de la educación, dado que afecta a distintas parcelas. Este año se le va adquirido, en este caso que observamos en esta niña, y vemos cómo le estaba afectando a su desarrollo, ¿no? Al aprendizaje, y cómo, realizando una adecuada valoración neuropsicológica y determinando en qué dimensiones pues se ve más afectada a nivel neuropsicológico como consecuencia de ese atropello que sufrió. Al coordinarnos con los profesionales de la educación, pues nos permite generalizar todos esos procesos de estimulación y de compensación y de adaptación, ¿no? Y en este caso vemos cómo María tiene que organizarse y preparar los contenidos, por ejemplo, los deberes, organizar su horario, como una manera de intervenir en esa disfunción ejecutiva que tenía, estimulando esas funciones ejecutivas en sí. Bueno,
Pasamos al último tema de este bloque y de este módulo, que es el tema 4.5, que se centra en la rehabilitación cognitiva del síndrome de Asperger y del daño cerebral adquirido infantil. Bueno, la estrategia de restauración y la estrategia de sustitución se pueden utilizar en el contexto de la rehabilitación cognitiva del niño de la misma manera que se utiliza en la rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral en el adulto, ¿no? Aunque, bueno, hay alguna diferencia. Cabe comentar que la mayor neuroplasticidad del cerebro infantil facilita el uso preferente de la estrategia de restauración debido a que los niños en general tienen mejores posibilidades de recuperación de las funciones dañadas, no solo por la participación de las áreas homólogas situadas en el otro hemisferio, sino también gracias al incremento de la actividad metabólica, esto es importante, en las zonas cercanas al área que está lesionada, ¿vale? Esto es un concepto importante dentro de la neuroplasticidad. Es importante, bueno, como siempre decimos, realizar una adecuada evaluación neuropsicológica y, bueno, las técnicas de neuroimagen, evidentemente, para determinar los daños, en el caso de daño cerebral adquirido infantil. Y funcionan bien los grupos de estimulación cognitiva, cuyos objetivos son, pues, por ejemplo, retrasar el proceso de deterioro cognitivo en el caso de ancianos con demencia, pues en este caso también se puede utilizar con niños, ¿no? Se plantea mejorar la calidad de vida de estos niños y intervenir en esa rehabilitación neuropsicológica y, bueno, pues estimularlos las distintas funciones cognitivas que tienen afectadas y en su actividad funcional, no solo en casa, sino también en el colegio y a nivel, bueno, relacional, relaciones con otros niños, a nivel psicosocial. Hay que activar su estilo de vida, evitando el aislamiento y la pasividad, y hay que facilitar su relación con otras personas en un contexto lúdico. Es preciso ayudar a los familiares a aportar información relevante sobre, bueno, pues cada caso, cada cuadro psicológico que afecta al niño en este caso, asesorarlos y, bueno, enseñarles, instruirles en estrategias, modos de afrontamiento. Y, bueno, por tanto, las pautas de actuación en el entorno familiar y el apoyo psicológico son básicas, ¿no?, en este proceso de rehabilitación. En la rehabilitación del niño con daño cerebral adquirido, pues cobra gran importancia la utilización de técnicas de modificación de conducta, las técnicas de tipo cognitivo-conductual, por ejemplo, la economía de fichas, los contratos conductuales, el manejo de contingencias, que optimizan los resultados obtenidos muchísimo. También es necesario que se realice un plan de rehabilitación neurocognitiva, neuropsicológica, adaptado a cada niño, evitando los planes de rehabilitación estáticos y estándar, ¿no? Porque un programa de rehabilitación que, bueno, puede ser en un niño con un cuadro psicológico igual a otro niño, no le funciona, entonces hay que adaptarlo, ¿no? La psicomotricidad es un aspecto que me gustaría destacar, un elemento imprescindible para la rehabilitación del daño cerebral infantil. En ese sentido, pues intervendrían los equipos multidisciplinares también, los fisioterapeutas, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales. Y, bueno, en paralelo a esa estimulación cognitiva, en el domicilio se debe realizar una programación de pautas de vida para, bueno, saludables, para evitar que, bueno, pues que no se estimulen esas condiciones, no se generalicen lo que se hace con los niños en las sesiones, ¿no? Y, bueno, hay que incluir ejercicios planificados, estructurados, que impliquen la activación psicomotora de los niños, disminuir al máximo los cambios en principio los entornos del paciente para evitar respuestas adaptativas hasta que se acostumbre, incorporar la actividad física como un elemento de carácter imprescindible en el estilo de vida del paciente, estructurar un horario estable de actividades, crear una rutina diaria para facilitar un poco toda la aplicación de estos cambios y, bueno, evitar el episodio de sueño durante el día y que esté todo muy organizado y que tenga unas pautas y una rutina muy específicas. Y, como digo siempre, pues en este caso, en los niños más todavía, el potencial de reaprendizaje, de neuroplasticidad es enorme. El cerebro del niño es muy plástico y permite, bueno, pues que los procesos de rehabilitación puedan optimizarse y puedan tener mucho éxito y permitan, pues, que se puedan recuperar las funciones cognitivas que están dañadas en el niño y que el pronóstico, si realizamos una adecuada rehabilitación cognitiva o neuropsicológica, pues sea acertada y permita, bueno, pues también incorporar lo que decíamos antes, esos procesos de aprendizaje, a esas adaptaciones, esas coordinaciones con los profesionales de la educación y, en definitiva, pues generalizar todo lo que se reeduca al niño a nivel neuropsicológico y a nivel comportamental con las técnicas también cognitivo-conductuales, pues generalizar los ambientes que no sea solo las sesiones con los profesionales de la psicología, sino que sea también a nivel del colegio
y a nivel de casa con los familiares. Muchas gracias.